Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es María Ignacia Hermosilla y junto con mi compañero Julio Tobar presentaremos nuestra crítica literaria sobre el libro Subterra del autor Baldomero Lillo, apoyada por los textos de Karl Marx con el Manifiesto Comunista y de Émile Zola con la novela experimental. Nuestra crítica la titulamos Los mineros del carbón. Bueno, para contextualizar un poco de qué se trata el libro, debemos decir que durante la época del parlamentarismo en Chile se gestionaron grandes ganancias gracias a la extracción del salitre en las mineras del norte. Es así como el gobierno decidió invertirlo en obras públicas, tanto ferroviarias como portuarias, así como también decidir crear caminos y puentes para mejorar la conectividad y la accesibilidad de todo el país. Es de esta forma como llega el señor Matías Cauciño a lo que hoy es la región del Biobío, específicamente en la localidad de Lota, para instalar una industria sobre la minería del carbón. En la compañía, en un inicio, habían alrededor de 100 mineros trabajando. Esto conllevó al rápido crecimiento de la población en la localidad de Lota, puesto que los mineros se trasladaban a vivir allí junto con sus esposas e hijos. La compañía decidió construir edificios europeos para los trabajadores que eran como pequeños departamentos en los que podían vivir allí con sus familias. Instalaron también pulperías para cubrir las necesidades de los trabajadores y de sus familias, y también algunas mujeres realizaban el trabajo doméstico, como lavar ropa. La vida en Lota era muy sacrificada, puesto que los mineros a veces trabajaban demasiadas horas o todo el día, y la paga, por supuesto, que no era contraproducente con todo el trabajo que realizaban. En este contexto de vida nace el autor Baldomero Lillo, quien es considerado el padre del realismo social chileno, gracias a sus obras sobre la vida de los campesinos, los pescadores y los mineros. El autor nace en 1867 en la comuna de Lota, en donde allí vivió su infancia y juventud, lo que lo hizo ser testigo directo de todos los acontecimientos que sucedían en la mina. Baldomero Lillo llegó hasta segundo año de humanidades, puesto que debió dejar la escuela para poder integrarse a una pulpería. Esto le dejó bastante tiempo para poder relacionarse con los mineros y para que ellos le contaran las paupérrimas condiciones en las que trabajaban. La gran obra de Baldomero Lillo es Subterra, que transmite de una forma magnífica la dura vida y la precariedad laboral de los mineros y, por qué no decirlo, también de sus familias. En esta mina llegan a trabajar desde niños por su pequeña estatura y también personas de la tercera edad. Baldomero Lillo lo que hace es describir de una forma muy minuciosa la vida de los mineros, pero él también realiza una crítica hacia los jefes de la mina por el poder que tenían sobre los trabajadores, ya que simplemente los explotaban o trataban como bestias o animales. El realismo literario en América no surgió como una oposición al romanticismo como lo fue en Europa, sino que surgió como una crítica a lo que estaba sucediendo en los países americanos. Existían episodios tanto como políticos, económicos y sociales bastante fuertes que fueron fuentes de inspiración para los autores. Es así como Baldomero Lillo escribe desde una forma tan detallista para poder adentrar al lector sobre lo que él está relatando, así como también su escritura está compuesta por elementos sensibles y melancólicos que afectan directamente al lector. Baldomero Lillo tomó varias ideas del realismo español, como por ejemplo el individualismo de la clase burguesa o, en el caso de Chile, de la oligarquía. En cada capítulo del libro Subterra se relatan las paupérrimas condiciones laborales en las que vivían los mineros, y también se hacía una comparación de que cómo la oligarquía disfrutaba todas las ganancias que les daba la mina. A los trabajadores, por ejemplo, se les descontaba de su salario semanal cada carretillada incompleta o los trozos de carbón en mal estado. De esta forma podemos decir de que la familia Cauciño y todos los encargados de la mina o de la industria aumentaban siempre cada vez más sus ganancias. Otra característica que podemos ver es el lenguaje popular y cercano que ocupaba Baldomero Lillo, ya que lo ocupaba para describir de una forma mucho más fuerte la situación en la que vivían los mineros del carbón.
Baldomero Lillo, como otros tantos autores del realismo, sienten un serio compromiso por los temas morales, políticos y humanitarios, puesto que se expresan en sus cuentos o en sus libros los problemas sociales que ocurrían dentro del relato. Es así como vamos a ejemplificar con el cuento La comporta número 12, que relata la historia de un niño llamado Pablo, que sus padres lo llevan a trabajar a la mina porque necesitaban ganar más fichas semanalmente. Él tenía una familia compuesta por 5 personas, entonces eran bastantes y se consideraba de que él ya estaba listo para empezar a trabajar en la mina. A Pablo no se le tomó en cuenta la edad que tenía, ni lo pequeño, ni el trabajo que podía llegar a hacer. Es por esto que aquí vamos a ejemplificar con el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Engels, que expresan claramente que las grandes familias oligárquicas que poseían industrias siempre se enriquecían mucho más y el proletariado, o sea, en este caso los trabajadores, se seguían empobreciendo, porque aunque a Pablo no lo hubiesen llevado a trabajar a la mina, no hubiesen ganado quizás tantas más fichas para poder alimentar a la familia completa. Como bien ya se expuso, Baldomero Lillo ocupó un tema o un tipo de narrador bastante objetivo, bastante detallista, sin ser específicamente un narrador omnisciente, ya que solamente este narrador ve desde afuera. Es por esto que entonces también se puede ir agregando lo que Solá habla y expone también en su informe, lo que vendría siendo el determinismo, lo cual proporciona, ¿no?, que se den bastantes características que sean como propias de un personaje para caracterizarlo y que el mismo lector infiera sus emociones, sus características principales y su forma de pensar. Tenemos, por ejemplo, la historia de un niño, ¿no?, que cuenta Baldomero Lillo dentro de su libro. Como bien sabemos entonces, Baldomero Lillo, dentro de su obra Subterra, ocupa un narrador bastante objetivo, bastante eh, detallista dentro de lo que viene siendo el contexto, lo que viene siendo el ambiente y también todo lo que viene siendo este escenario que expone dentro de sus historias, sin adentrarse mucho en las emociones y pensamientos personales de cada personaje, de cada historia. Entonces se podría deducir que no ocupa tanto un narrador omnisciente, sino que más bien solamente un narrador objetivo, el cual proporciona, ¿no?, bastante detalle del ambiente, lo que hace también que el lector vaya recreando los escenarios y vaya dándole también las características propias a los personajes. Es por esto que entonces se relaciona un poco con lo que viene siendo el texto de Solá, la novela experimental, en donde Solá habla lo que vendría siendo la novela experimental en el determinismo. Es así entonces como se relaciona todo este tema del manifiesto comunista y la novela experimental dentro de Baldomero Lillo con su texto Subterra, donde se relacionó toda esta exposición de objetivos y teorías que tienen estos otros autores con lo que viene siendo el libro de Baldomero Lillo Subterra, como se dijo anteriormente. Pero también Subterra es una dura crítica a la sociedad en aquel entonces, donde se puede ver explícitamente el cómo él critica el maltrato que tienen los trabajadores bajo la mina, el maltrato también hacia la gente más vulnerable con escasos recursos, en donde se ve también la ambición, el poder de la gente que tiene más recursos, la gente que tiene más dinero. Entonces es toda esta crítica que se lleva dentro de lo que viene siendo Lota, dentro de la mina de El Chiflón del Diablo, que viene siendo una de las minas más importantes de extracción de carbón en Chile, en la región del Biobío específicamente, en donde han sucedido muchos hechos de maltrato, tanto hacia personas como hacia animales, como se puede ver en las historias que presenta Baldomero Lillo. Es así entonces como Baldomero Lillo busca dejar una crítica, dejar una forma de ver las cosas, una manera o un punto de vista a los hechos que ocurren en aquella zona, en aquella época, en donde se ve la sangre, el sudor y el trabajo duro que le tocan tanto a hombres, a mujeres y a niños que tienen que trabajar tanto en la mina como para la gente con más poder. Y es así entonces como es una crítica
o un pensamiento distinto a lo que se pensaba en aquel tiempo la gente con poder, la gente que tenía el poder de hablar, la gente que tenía el poder de convencer al resto, es una oposición a lo que se tenía entendido en aquella época. O sea, Baldomero Lillo presenta una contraposición a lo que se creía que era normal en aquella época. El maltrato a la gente pobre era algo sumamente normal. O sea, no es solamente en Lota que sucede esto, o sea, puede pasar, sucedía en cualquier parte de Chile y yo creo que en cualquier parte del mundo, que siempre ha estado los estratos sociales bastante significativos entre el pobre y el rico, y que el rico tiene el poder. Es entonces como Baldomero Lillo busca reflexionar y hacer que la gente cambie su visión y su punto de vista, y que todo este tema del trabajo duro que tienen los mineros y la gente y la familia en general, porque relata también la preocupación, la poca ganancia y cómo tienen que sobrevivir estos trabajadores y sus familias. Entonces todo esto busca Baldomero Lillo representarlo y expresarlo al mundo, y que se cambie esa visión en aquella época, y lo cual logró bastante éxito el libro, lo cual eh, pudo, ¿no? Mostrar la cruda realidad que vivían los mineros dentro de la mina del Chiflón del Diablo en Lota.